Colegio de Postgraduados, institución de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua. Unas conferencias y en esta oportunidad me va a tocar presentar a la doctora Judith Domínguez. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte de las redes de investigación, Red Temática de Gestión e Investigación del Agua, de CONACYT, de la Red de Agua, Derecho y Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, de la Red de Estudios Territoriales Unión Europea América Latina, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte de la barra mexicana del Colegio de Abogados. Tiene muchas publicaciones, artículos científicos, asesorías de tesis, maestría y doctorado. Entre sus libros publicados recientes están Agua y Ciudades, coordinado por López en el 2023, Marco Jurídico del Agua en México, coordinado por Herrera Ordóñez y Domínguez en el 2022, Sustentabilidad, Innovación Tecnológica y Gobernanza del Agua en Cuencas y Ciudades, coordinado por Aguilar Benítez en el 22 también, y la publicación La Política del Agua en México a través de sus instituciones de 1917 a 2017, publicado en el 2019. Doctora Judith, es para nosotros un honor tenerla de nuevo participando en esta su casa, el posgrado en hidrociencias. Doctora, bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio de Postgraduados y a los organizadores por la invitación que me hacen a participar en este evento y felicitarles por esta jornada de toda una mañana dedicada al Día Mundial del Agua, con temas muy relevantes y, por lo que veo, componentes también muy buenos en temas que son de actualidad. Voy a compartir mi presentación, me parece que ya la ven, y espero no abusar del tiempo para tener un espacio para dialogar con ustedes también, si tienen algunas preguntas que realizar. Bueno, pues yo quiero hablar sobre uno de los temas aquí en México, aquí en el país ahora mismo está vigente de actualidad, porque como saben ustedes, no hace mucho iniciamos un nuevo gobierno, por un periodo de 6 años, tanto a nivel nacional como a nivel estatal en la mayor parte del país, y estamos elaborando precisamente tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Programa Nacional Hídrico, y algunos estados, algunas entidades federativas también realizando su propio programa estatal del agua. Entonces, yo quiero llamar la atención ahora mismo sobre este proceso de planificación y de conformación de la política del agua en el país, en el contexto mundial, por supuesto. No podemos ser ajenos ahora mismo con todos los cambios climáticos que estamos viviendo y sabiendo que somos un país muy vulnerable a eventos climáticos, pues por posición geográfica en el continente americano, pues tenemos agua de ambos lados, ¿no? Dos continentes, que nos afecta en riesgos hidrometeorológicos, de lluvias torrenciales,
pero también por la propia posición en la que estamos, por sequías, principalmente en el norte y centro del país, pero que también afecta, como lo vimos en los últimos 2 años, al sur del país, donde pensaríamos que hay abundancia de agua, pero el año pasado al menos nos mostró que el cambio climático y que la sequía también estuvo presente en lugares donde esperábamos o hay históricamente registros de lluvias. Entonces, me quiero referir a la importancia de la planificación en estos procesos, en este contexto mundial que estamos viviendo de cambio climático. Eh, quiero, vamos, referirme también, porque así lo comenté con el doctor Rubiños, que podría ser interesante abordar algunos temas, y me voy a centrar en la planificación de este libro, La política del agua en México. Es una revisión que hice histórica de análisis institucional de cómo se ha conformado, cómo ha evolucionado esta política del agua en México en el último siglo. Tiene un corte al 2017, ahora mismo voy a actualizar en un periodo corto de tiempo al 2015 porque me comentaban en publicaciones que el libro está agotado, pero me van a dar unos códigos para que pueda proporcionárselos de descarga gratuita de este libro en tanto sale una nueva edición. Entonces, este libro aborda para agua, la política, la evolución constitucional, la evolución legal, la evolución presupuestal, pero ahora solo me voy a centrar en el tema de planificación, ¿sí? De la conformación de la política a través de los planes y programas que ha tenido México. Y solo comentar que el periodo, 100 años que aquí se ven de forma no tan profunda, porque no es un libro de historia del agua, sino más bien es un libro de análisis institucional. Lo que sí nos muestra, lo que sí puedo decirles es que México es un país con una solidez en materia jurídica, porque por lo menos tenemos un siglo haciendo haciendo leyes de agua, leyes de distintos tipos, gestionando el agua, haciendo obra hidráulica también. Durante muchos años nos destacamos por grandes ingenieros en el ámbito del agua, que fueron los que hicieron las grandes presas y luego la pequeña obra hidráulica, también lo van a encontrar aquí. Pero también es el ámbito en el que yo más he abordado es la política, la normativa, la legislación de aguas, que las primeras leyes del país datan por lo menos de 1890, un poquito antes, leyes municipales de agua para regular el abastecimiento que tienen una cercanía histórica, y es lógico entenderlo así, en leyes españolas que venían obviamente por el tiempo de la colonia, que regulaban el abastecimiento y el suministro de agua a la población, a las ciudades. Las primeras leyes son para Veracruz, donde hubo el primer municipio, para la Ciudad de México, bueno, lo que ahora es la Ciudad de México, tenía el centro del país y de regular, y también por la concentración de población que aquí había. Entonces, esto es lo que podemos encontrar solamente para decirles cuál es el método y el enfoque con el que yo abordo esto. Es el enfoque institucional, es decir, la evolución de las instituciones y las organizaciones que se fueron creando desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos, luego cómo se redujo, cómo se fortaleció el presupuesto, el personal. La Secretaría de Recursos Hidráulicos de esa época, estamos hablando del siglo pasado, llegó a tener 42,000 personas trabajando en la Secretaría para el sector del agua. El agua era importante. Y entonces estamos viendo aquí cómo se conformó esa Secretaría. Ahora mismo la CONAGUA tiene menos de 11,000 personas trabajando para todo el país, con lo complejo que es ahora mismo gestionar los recursos hídricos. Entonces vemos nada más viendo este número de personas trabajando en el sector agua, una disminución
de las capacidades institucionales para responder y para gestionar el agua y los problemas asociados al agua. Entonces, el análisis institucional aquí permite ver esa evolución de la sociedad en el tiempo, cuáles fueron sus prioridades, y eso lo podemos ver como los usos del agua no son los mismos, la prioridad de los usos del agua no son los mismos que ahora mismo tenemos. El prioritario sí, agua para consumo humano, para uso doméstico siempre ha sido la prioridad, pero el uso agrícola, por ejemplo, no lo ha sido. En segundo lugar, hubo una época en que el agua para generación de energía eléctrica era prioridad y estaba antes que el uso agrícola, por supuesto que antes que otros usos, y así vamos viendo la evolución de las que una sociedad le da al tema del agua, al uso del agua. Hoy en día, pues nosotros creo que meteríamos también como estas prioridades el uso ambiental del agua, que antes no se discutía, ¿no? Antes no se pensaba que fuera importante que usar el agua para las actividades productivas pudiera tener un impacto en los ecosistemas, en el medio ambiente. Hoy en día es indudable y creo que es una de las prioridades de esta sociedad, no solo los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos responden a las demandas sociales. Y hoy en día creo que hay una conciencia, no la que quisiéramos, de protección ambiental, pero hay una conciencia y el reservar agua para el ambiente también está en estas prioridades de las sociedades. Además, también vemos cómo se modifican las organizaciones. Esto nos permite ver el análisis institucional, cómo se modifican las organizaciones, cómo de Secretaría pasó a Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado dentro de otra secretaría que en ese entonces, por el 88, que se crea, que contamos con una ley ambiental, la del 88. Antes había otras desde el 72 y el 72 responde también a esas discusiones internacionales del Congreso Mundial de la Tierra, del informe Brundtland. Y entonces nuestro país va evolucionando conforme lo hace la preocupación ambiental en el ámbito internacional y las instituciones de agua se van adaptando también. Entonces desaparece el agua como una secretaría, no recursos, no agricultura, pero el agua es en el tema ambiental. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que el agua ya no se ve solamente como un recurso que hay que usar, sino el agua como una parte del medio ambiente y por eso se sectoriza en la Semarnat, en la Secretaría de Medio Ambiente del país. Y bueno, entonces así vamos viendo. Las instituciones son reglas del juego y estas reglas del juego pueden ser formales, a las que me he referido, la ley, las instituciones que se crean como organizaciones, pero también pueden ser informales. Y esto se refiere, las reglas informales, a acuerdos que no están reflejados en una norma, en una ley o en una organización, pero que la sociedad lo reconoce. Y aquí podemos ver distintas organizaciones, tanto en el sector agrícola como en el sector de agua para uso humano, como los comités de agua, que pueden no estar reconocidos y sin embargo son instituciones válidas para ciertas comunidades y no se diga del ámbito indígena, donde también tiene su validez y legitimidad. Entonces, instituciones, a esto se refiere y eso es lo que se ve con el análisis institucional. ¿Qué podemos decir ahora sí centrándonos en la política del agua? Bueno, en algunos periodos de la política tuvieron más eficacia y reconocimiento social algunas prácticas sociales. A eso me refiero con instituciones informales, no porque estén al margen de la ley o sean contrarias a la ley, no, son paralelas, existen, aunque la ley no los reconozca en algún momento, como la ley de aguas nacionales vigente no reconoce comités de agua ahora mismo, pero eso no quiere decir que no tengan eficacia y reconocimiento social para algún país, pero sí para algunos grupos sociales.
Y entonces ya después, poco a poco, la ley les va dando reconocimiento por la propia exigencia social, ¿no? Por la eficacia que tiene. Pero también podemos ver que en determinadas épocas hubo unos decretos, que son leyes, que son otras figuras normativas que dan los presidentes, la presidencia de la República, el ejecutivo del país federal, y que garantizan ciertos derechos, que reconocen ciertas prácticas y que hoy en día entran en conflicto con normas, tanto la ley de aguas nacionales como normas ambientales. Y aquí me refiero a decretos de dotación de tierras, sobre todo, pero también de aguas que se dieron en el siglo pasado, y de aguas, no solo aguas superficiales o aguas subterráneas, de aguas negras, por ejemplo, para regar, como el decreto que todavía está vigente aquí en el Valle de Tula, para regar, y que les garantizan las aguas negras de la Ciudad de México a los agricultores, y que hoy en día diríamos, bueno, eh, pues es válido, es una norma legal, lo que no quiere decir que sea lo más correcto en términos ambientales, incluso en términos legales. Tendría que revisarse, cosa que no es fácil, ¿no? Que no es fácil por los conflictos entre usuarios con el gobierno que pudieran darse. Todo eso es objeto de una política de agua a la que me voy a referir. Entonces, ¿cómo se conforma una política pública? Podemos encontrarnos varias situaciones. Por ejemplo, aquí estoy poniendo 4 nada más que se abordan en el libro a más profundidad. Situaciones en las que el Estado no reconoce un problema y, por tanto, no hay una política, no reconocemos un problema y no existe en consecuencia una acción consciente de tomar acciones concretas. Cuando no se reconoce un problema de contaminación, el río Atoyac, ¿cuánto tiempo se dejó crecer, digo, el río Atoyac en Puebla, que saben ustedes que es el más contaminado ahora mismo, no el único, hay más regiones muy contaminadas, pero eran las descargas de aguas residuales que parecía que cumplían con la norma, y no había un problema ambiental. Y por más que durante años, llevamos décadas hablando de este problema ambiental, de contaminación ambiental, pero para la autoridad del agua no era un problema público atender. ¿Cuándo se hizo un problema público? Pues cuando llega a los tribunales, cuando se demandan a los municipios para decir, es que hasta los propios municipios están descargando sus aguas negras, no solo los industriales, sino también los municipios, y se condena a los municipios, pero por otro poder, no por el Ejecutivo, no por la CONAGUA, no hay una revisión, sino por el Poder Judicial. Entonces aquí no hay un problema, no hay una acción concreta de política pública para atender ese problema. Situaciones en las que el Estado reconoce el problema, tiene un diagnóstico, objetivos y estrategias, pero decide no actuar para solucionarlo. Ese es un caso. O, en caso contrario, si actúa, lo mete en la agenda pública, y en este último caso estamos ante un proceso de formulación de una política pública. Pero ¿en qué caso decide no actuar? Porque también se da, hay un diagnóstico desde el gobierno o desde las organizaciones sociales o desde la academia, y dicen, ahí hay un problema del agua que hay que atender. Puede ser de contaminación, puede ser de otro tipo, ¿no? Puede ser de ilegalidad, ¿no? Ilegalidad, sabemos, más reconocido de ilegalidad en el uso del agua, sobre todo en el norte del país. Hay un diagnóstico, hay sobreexplotación de los acuíferos, hay sobreconcesionamiento, ya lo sabemos, pero decide no actuar. ¿Por qué decidiría un Estado no actuar? Diríamos, pues parece contradictorio. Muchas veces por temas presupuestales. No justifica que no actúe, pero por temas presupuestales, o ese es su caso, dice, pues es que no tengo para pagar, ¿no? Para pagar el que vayan a hacer, no tengo para hacer las muestras, eso es costoso. O, por ejemplo, que sabemos que hay un problema de contaminación, pero necesitamos un estudio. Sabemos que hay sobreexplotación, pero necesitamos un estudio para poder declarar un acuífero sobreexplotado, para poder modificar la norma de disponibilidad de agua. Entonces, sabemos, hay un diagnóstico, hay objetivos, hay estrategias, pero simplemente dice, pues no puedo actuar, ¿no?
No voy a actuar por factores que exceden la capacidad de respuesta de una autoridad administrativa. Hay otro grupo de casos, digamos, otras situaciones en las que el Estado, ante determinado problema, ejecuta una estrategia o programa de acciones dirigidos a solucionarlo a través de ciertos incentivos y formas. Aquí también hay política pública, ¿no? Cuando ya tenemos un conjunto de acciones ordenadas, una estrategia orientada y una meta y unos indicadores. Eso es una política pública, ¿no? No nada más anunciar un programa. Voy a poner un ejemplo. El gobierno pasado anunció varios programas de la Ciudad de México, anunció varios programas. El plan maestro para garantizar el derecho humano al agua en la Ciudad de México. Y entonces buscamos, dicen, aquí hay 4 acciones, voy a sectorizar, voy a reparar fugas, voy a construir infraestructura, pero y hay acciones ahí, son acciones de política pública, pero no hay ningún documento que respalde, que diga de manera ordenada cómo se iba a hacer cómo se iba a implementar ese plan. Entonces, política pública podríamos pensarlo en un sentido muy amplio. Hay acciones, pero solamente aquellas que llevan un proceso ordenado, que ahora les voy a decir cuál es lo que se podría denominar política pública. Y una última situación es aquella en la que se combinan varias decisiones públicas, puede ser de distintas autoridades, Autoridad del Agua, Autoridad de Salud, la Profepa, que se tomaron por separado y que llevan a un determinado estado no previsto por ninguna de ellas, definiéndolo como resultados públicos, ¿no? Muchas autoridades con competencia en agua o con competencia en otra, en medio ambiente, en salud, en, en urbanismo, deciden actuar y tienen algunos resultados públicos, pero no están ordenados, ¿no? No hay esa coordinación prevista desde el inicio para actuar. Unos resultados pueden ser buenos, malos y que se pudieran mejorar. Generalmente, para hablar de una política pública, hay 5, 6 etapas, algunos dicen 8 pasos, pero tenemos que identificar un problema. Lo que estamos haciendo ahora mismo en la elaboración del Programa Nacional Hídrico, establecer una agenda, y en la agenda pueden quedar fuera muchos problemas que si se reciben opiniones en consulta, podemos decir, a mí que estoy en esta institución, me parece que son 10 problemas relevantes y luego vemos que en la agenda solo son 5. No puede ser arbitrario o tiene cierta arbitrariedad en el sentido de es el gobierno, la autoridad que elabora el programa, quien decide que entre en la agenda pública. Después de una consulta, en el mejor de los casos, se formula, se adopta, se implementa, que en el periodo de 6 años voy a implementar este programa o estas acciones. Se evalúa, ojalá se evaluara la política pública en el país, para eso tiene indicadores y metas, es importante decir, se cumplieron nuestros indicadores y estas metas, cómo se monitoreó. Lo que vemos es que en el país a estas últimas etapas no llegamos, no se evalúa, y si acaso se evalúa no pasa nada. No pasa nada, no hay responsabilidad, si no se cumplieron las metas, nadie dice nada, borrón y cuenta nueva, empiezo con otro nuevo programa, como estamos haciendo ahora. Y mucho menos hay retroalimentación, que sería lo ideal en un ciclo de políticas públicas. Aquí lo pueden ver ustedes, no me voy a detener mucho para no tenerla, la presentación la tendrá, pero este es un ciclo de políticas donde vemos retroalimentación. ¿Qué podríamos decir de los últimos 30 años, o quizá más, ya 50 años, 40 desde que se crea la CONAGUA para acá? No tenemos una política hídrica activa, más bien semiactiva, tampoco es pasiva, ¿no? Pero semiactiva. ¿Por qué? Porque la legitimidad del problema es mediana. ¿En qué sentido? Muchas veces, sobre todo desde el ámbito de la academia, cuestionamos, pero ¿quién dijo que estos eran los problemas? Cuando yo identifico con mi investigación, con conocimiento, con información, que el problema es otro, ¿no? El problema debería de ser otro.
la definición de la política puede ser confusa, ¿sí? No es muy claro a dónde quiere llegar. Cada vez menos, si podemos decirlo, en honor a la verdad, y no del todo legítima para todos los actores sociales, sobre todo si ustedes ven que aquí todavía no menciono la palabra participación. ¿En qué etapa de la política pública de las que les mostré en las dos láminas anteriores debe haber participación? Sobre todo en la primera, identificar el problema juntos, juntos. ¿Por qué? Porque solo así se legitima, por eso digo que se me activa, porque no siempre lo hacemos juntos. Juntos me refiero usuarios, academia, organizaciones sociales y la autoridad, no solo la autoridad. ¿Y qué ejemplo les puedo dar donde no hay participación social? El programa de la Ciudad de México, el programa estatal hídrico, no se llama así, el plan maestro, por ejemplo, no ha pasado por un proceso de participación social, lo hace la autoridad, no quiero decir de manera este, eh, que no quiere participar, no sé si no quiere hacer participación, quizá con la mejor de las intenciones, lo hacen técnicos, por lo cual tiene un componente técnico importante, pero también es muy importante pasarlo por el filtro social, porque ahí las prioridades pueden ser diferentes. Sí, pueden ser decir, bueno, a mí lo que me interesa es tener agua todos los días, ¿no? No tanto sectorizar o la telematización, que puede ser importante para la gestión, sobre todo desde el punto de vista técnico, pero la prioridad social puede ser distinta. Entonces, cuando se cuestiona esa política, cuando no hay participación, pues hablamos de una política semiactiva, no es que esté mal, es que le falta ese filtro social, ¿no? Entonces, cuando es semiactiva, pues la propuesta no es del todo clara, no es legítima, ni conocida por todos los actores. Y esto hay muchos casos, ¿no? Porque no se incluyó, por decir un ejemplo, en los proyectos prioritarios que ahora ha identificado el gobierno, correctamente desde el punto de vista técnico, podríamos decir, otros problemas. ¿Y por qué no está aquí? ¿Y por qué aquí la solución es hacer una desaladora y no otro en Baja California Sur? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque para el gobierno de Baja California lo importante es la desaladora, no tanto la sobreexplotación de los acuíferos. ¿Ven ustedes por qué es importante pasarlo por el filtro social? Porque a lo mejor la prioridad pudo haber cambiado, no lo sabemos, ¿no? Pero se definió desde el gobierno. No está mal, pero a lo mejor pudo haber cambiado. Entonces, aquí la estrategia puede que no sea del todo claro, legítima ni conocida por todos. Los recursos, los humanos, recursos económicos, están en el grado intermedio de acción, ¿no? No hay un presupuesto, por ejemplo, muy importante al tema de la. Entonces, pues los resultados a los 6 años pues, no van a ser los que queremos, no van a ser los se realiza de una forma cercana a la prevista. ¿Cuál es mi meta al 2030? Pues a lo mejor, no voy a decir contaminación cero, porque esa sabemos que no es realista, pero pensando en un ejemplo de cambio climático, mitigar más a un 30% las emisiones del sector hídrico, ¿sí? No me voy a ir a otros sectores. Y pues puede que no lo alcancemos, ¿no? Y de la ejecución puede que nos acerquemos, ¿no? A esta. ¿Qué significa esto? A ver, el paradigma predominante en nuestro país, y creo que podemos decir, al menos desde 2000 para acá, ha sido la gestión integral de los recursos hídricos. Más recientemente hemos metido temas de gobernanza y últimamente el paradigma del enfoque basado en derechos humanos. Hoy el objetivo de una política pública de agua en todos los niveles no es el uso del agua para el desarrollo del país, el prioritario, como fue en el siglo pasado. No es el agua para la agricultura, aunque use mucho, como lo fue en el siglo pasado. No es que dejen de ser importantes, sino es el agua para consumo humano
Esa es la prioridad de toda política pública del agua, bajo el enfoque de derechos humanos, como podemos ver. Entonces, esta evolución lo que nos va mostrando precisamente es la complejidad que tiene el agua. El agua no solo es recurso natural para usarse, el agua es ambiente, el agua es garantía Que de tú los andas con derechos esa cosa humanos. puesta. ¿Por qué tú no te Perdón. pusiste una blusa? Tienes que buscarte tu blusita. Quítate esa mierda entonces. Bueno, el agua es No, no, también, no. Allá traigo así. el agua es para recursos humanos también, ¿no? El agua usarla para garantizar otros derechos humanos, porque si no tengo acceso al agua, ya sé que mi derecho a la vivienda pues se ve disminuido, mi derecho a la salud también se ve disminuido, mi derecho al medio ambiente sano, si hay descargas y el agua que me llega a mi vivienda no es potable, pues vulnera, por lo menos mencioné 4 derechos humanos. O sea, ya estamos viendo ese enfoque de derechos humanos, no solo es el derecho humano al agua, porque es transversal a otros, a género, a educación, a vivienda, a ciudad digna, al derecho a la ciudad. Estoy hablando ahora mismo de los objetivos de desarrollo sostenible que se construyeron también bajo el enfoque de derechos humanos. Y esta es la complejidad que nos muestra el agua y la evolución que vemos, no solo discursiva, sino en términos de formulación de política del agua. Implementación. ¿Qué podríamos decir de la fase de implementación de la política del agua en el país? Bueno, nosotros estamos obviamente en la discusión internacional y en las soluciones internacionales, porque México ha ratificado los convenios en materia de agua, el derecho humano al agua lo ha ratificado, se incorpora, pero nuestro modelo, nuestra implementación es novedosa, siempre suscribimos e incorporamos lo que se discute en el ámbito internacional, la GIR, la gobernanza, el derecho humano al agua, pero es inacabado el modelo. ¿Por qué? Porque no terminamos de cerrar el círculo, por decirlo de alguna forma. ¿En qué sentido? Pues incorporamos en la Constitución el derecho humano al agua, pero no hemos elaborado esa ley que nos diga en qué condiciones se va a garantizar, quién está obligado, y hay todavía un poquito de indefinición. Digo un poquito porque los tribunales sí han venido y algunos estados como la Ciudad de México, algunas entidades como la Ciudad de México, sí ya ha desarrollado una ley para garantizar el derecho humano al agua y te dice ante qué tribunal, cuánta agua te tienen que dar, quién está obligado, qué pasa si no, qué mecanismos de defensa tienes en la Ciudad de México, pero no en todo el país. Entonces digo, es novedoso porque sí incorporamos todas las propuestas internacionales, pero no terminamos de llenarlo ahora. Otra característica de la política del agua de la Ciudad de México es que es una política vertical todavía, no es horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ha venido, y sobre todo en el siglo pasado, que ha sido muy fuerte, dictada desde la federación. ¿Sí? Aquí se va a hacer la política, estas son las prioridades, y no ha sido transversal, pasada por un filtro social, cada vez menos. Ahora sí empezamos a ver, en los planes pasados, al menos del 2000 para acá, sí podemos ver nosotros una discusión ahí, un intento de abrir espacios de participación, pero, ojo, nada garantiza que lo que se diga en esos foros tenga que tomarse en cuenta o que tenga que responderse como pasa en otros países. Hubo 230 opiniones de personas individuales, de expertos, de organizaciones sociales, de usuarios. Hubo estas opiniones, son públicas. ¿Cómo le contestó la autoridad? Eso pasa en otros países, España o la Unión Europea. ¿Cómo los atendió? ¿Los incorpora o no los va a incorporar la autoridad del agua? Es un proceso de elaboración de un plan o de un programa hídrico muy distinto al que nosotros vivimos, aunque lo tengamos, ¿sí?
Por eso digo, es una política todavía vertical, no horizontal, no permeada por las opiniones en el sentido de que, ok, las reciben, hay procesos de consulta, pero nada garantiza que se incorporen y que te respondan, mire, no voy a tomar en cuenta su opinión porque, y me argumente por qué no. Y eso es obligatorio en otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido en México? Bueno, pues ya lo he venido contando. Nosotros tenemos nuestro primer plan nacional hidráulico del 75. Antes hubo, pero fueron regionales. Fueron para Tabasco, para el tema del agua, que teníamos que allí un proyecto de traer agua del sur hasta el norte, que cada vez se intentaba revivir, pero que no prosperó. Y hoy mismo diríamos, bueno, en términos técnicos podría ser una solución a la escasez y sequías de agua que se vive, pero que en términos ambientales y sociales, pues no es viable, no ha sido viable. Ha habido programas regionales, dependiendo de las prioridades de cada gobierno, pero en el 75 es cuando nosotros tuvimos un programa formalmente hablando. Y bueno, de ahí otros programas que no voy a entrar, voy a ir cerrando para que tengamos espacio para preguntas si es que las tuvieran. Ahora, en este proceso de planificación, programación, elaboración de política pública, ¿qué papel juega la información y el conocimiento? No es que antes no lo hubiera, sí lo había, pero era la información de la autoridad, sobre todo. Hoy necesitamos información no solo de la autoridad del agua, sino de otras autoridades también, como la de salud, como la de cambio climático, como la de urbanismo, para hacer el Programa Nacional Hídrico, pero también necesitamos la información social, el conocimiento, ¿cómo le llamaríamos? Tradicional, que daría ciertas respuestas, por ejemplo, para medidas de adaptación. ¿Cómo se han adaptado las comunidades? Y eso es conocimiento, no solo es información, conocimiento tradicional, y por eso ya hablamos de diálogo de saberes, de conocimiento transdisciplinar, porque es otro tipo, más allá del conocimiento científico y del conocimiento técnico. Necesitamos un conocimiento de saberes, un conocimiento social para poder responder, a lo mejor en lo micro, ¿saben? A ciertas problemáticas vinculadas a problemas de agua para proponer políticas de agua a nivel, sobre todo a nivel local y comunitario. Y sobre todo porque solamente así ponemos en marcha ese concepto de gobernanza. Gobernanza que es muy amplio también, pero tiene un principio, ¿sí? Que dice, hay que producir, actualizar, divulgar datos, información significativa. El papel de la información en estos tiempos de cambio climático es muy importante. ¿Por qué? Porque requerimos datos sociales, pero datos hidrológicos que a lo mejor, y datos climáticos que está generando otra autoridad para poder diseñar mecanismos o estrategias para atender, por ejemplo, un tema de seguridad hídrica, como podrían ser los fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, ¿por qué es importante? Pues para preparar los planes y los programas de acción, para realizar simulaciones presupuestarias. ¿Cuánto necesitaría yo para atender este problema? Este problema de contaminación, este problema de inundaciones. Porque necesito información para dar una autorización administrativa. Esto podrían decir ustedes, pues obvio, es lógico, pero en la práctica no pasa, ¿no? A veces la autoridad está otorgando concesiones, ya no tanto, ¿verdad? Pero estaba otorgando, al menos en unos años atrás, autorizaciones de uso del agua, concesiones, y no sabía cuánta agua tenía, no sabía cuánta agua, y entonces hay un sobreconcesionamiento, a veces daba sobre un mismo acuífero una concesión, doble concesión, hasta 3 concesiones para un mismo cuerpo de agua en lugares distintos o en el mismo lugar. O sea, la realidad supera de los casos que pudiéramos encontrar, ¿no? ¿Para qué necesitamos también la información? Pues para evaluar eso, obviamente, ¿no? Si no genero yo información periódica,
ahora te adopto el programa y voy generando cómo va evolucionando. Al final del sexenio, como pasa, ahora mismo quiero evaluar la política con la mejor de las intenciones, pues no tenemos información, que no vimos que se retroalimentaron los indicadores. Y obviamente, como principio de gobernanza, para dar a conocer cómo estamos en temas de agua, ¿no? Y generar confianza con con la población. Y para un gobierno, ¿qué implica? Pues gestionar la incertidumbre, reducir la incertidumbre. Este año el impacto de la sequía no sabemos cuál va a ser, ¿no? Pero si tenemos información a nivel regional y local, no solo la del panel intergubernamental de cambio climático, que es a nivel región, pero región Latinoamérica, sino a nivel Valle de México, por ejemplo, pues podríamos anticipar ciertas medidas, ¿no? No usar tanta agua, o en el norte, no disminuir anticipadamente el uso del agua almacenada en las presas. Y eso no está pasando realmente, aun cuando sí hay algunas acciones, no podemos decir que no se hace nada, pero reducimos la incertidumbre, reducimos también los impactos económicos que puede generar. Entonces, miren, con esto termino para ajustarme al tiempo que me han dado, y si tienen algunos comentarios, pues, estoy a sus órdenes. Esta es el proceso eh, teórico, digamos, ideal que buscamos para elaborar una política de agua a nivel federal, a nivel estatal, incluso a nivel local. A nivel local no vamos a encontrar, aunque hay obligación de elaborar una política de agua, en este caso el contenido sería suministro de agua, pero también el municipio tiene atribuciones para proteger las fuentes de agua, de atribuciones ambientales, y esa parte todavía no logramos aterrizar una política de agua, ahora que anunció la presidenta de la República el, el programa Plan Maestro, le llamo Plan Maestro para garantizar el derecho humano al agua, que elaborará con los municipios, dijo con todos, eso lo dijo en septiembre, octubre. Ahora los datos que nos dan es, bueno, no con todos los municipios con los que quieran sumarse a este programa. Ahí se va viendo las limitaciones reales de la política. No es que no haya tenido la mejor de las intenciones para todo el país, para todos los municipios, y ahora anunció, bueno, pues parece que no es con todos, porque por las razones que sean, no quieren, no tienen capacidades económicas, no se han enterado a lo mejor de este programa maestro, porque pasa, y no para todos. Ya vemos cómo se va reduciendo los alcances de una política, en este caso de acceso universal al agua para toda la población en el país, como por otras circunstancias ajenas se va limitando la elaboración y lo que sigue de la ejecución de una política del agua en el país. Bueno, miren, con esto yo lo quiero dejar aquí. Si tienen alguna pregunta, comentario, con gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias y felicidades nuevamente por esta jornada del Día Mundial del Agua. Muchas gracias, doctora Domínguez. Este, eh, Muy brillante su exposición, la felicito. Quería hacer ahí un comentario. Sí. Hace unos meses tuvimos una reunión ECOS con el tema del agua, y presentábamos que la crisis del agua se debe en muchas oportunidades a muchas fallas en la política pública que se implementa, ¿no? Se ha dado, en mi opinión, mucho énfasis a la eficiencia, que la Ujú. política debe ser eficiente. Y decíamos nosotros, no, bueno, la política más que eficiente debería ser eficaz. Eficaz o tener una efectividad como lo menciona la gobernanza planteada por la OCDE, donde pueda resolver problemas. Y planteábamos tres principios para que se resuelva un poco esta crisis del agua,
que es plantear políticas eficaces, pero tomando en cuenta la sostenibilidad de los sistemas productivos, la gobernanza que se debe reforzar para tener instrumentos de gestión que solucionan esa problemática. Y la seguridad hídrica, que significa disminuir los riesgos, esto que al final usted menciona como gestionar la incertidumbre, ¿no? Entonces, si no se enfocan en esos mínimo tres aristas, se dejaría de tener una política eficaz. Yo a modo de broma a los estudiantes y algunas veces digo que generalmente se ha seguido una política del cumplimiento y les pregunto que si conocen la política del cumplimiento y les refuerzo que la política del cumplimiento es cumplo y miento, ¿no? Entonces, ¿por qué no se llevan evaluaciones serias al final de cada plan nacional hídrico, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de los acuíferos. Hace muchos años habían 50 acuíferos sobreexplotados y cada sexenio se plantea políticas para solventar ese problema, pero ya llevamos como 104 acuíferos sobreexplotados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay una eficacia en esas políticas implementadas, ¿no? No sé cómo ve usted esto, doctora. Coincido totalmente con lo que usted plantea. Eh, no es que no tengamos políticas, no es que no se dedique dinero, inclusive a procesos de participación, de usuarios, de actores, depende a veces del gobierno y sobre todo lo vamos a ver en los programas regionales cuando se elaboran, algunos son más públicos, otros no, otros lo elabora la autoridad. Entonces, no hay esa uniformidad para seguir un proceso, aunque la ley está, se dice lo mínimo que debería tener un programa, cómo hacerlo, pero no hay uniformidad en el país y nos falta, tenemos política, pero nos falta llegar al último paso, evaluarla, darle efectos a esa evaluación. Miren, pero voy a poner un ejemplo donde no es que todo el país esté, ¿cómo les digo? No se hagan políticas del agua eficaces y nos interese ver la eficacia. En la Ciudad de México, a pesar del comentario que yo hacía de anuncian programas que luego no existe el programa, porque es así, hay una institución que se evalúa y que tiene por objetivo evaluar las políticas sociales, entre ellas la política de acceso al agua potable, en la Ciudad de México y se evalúa. Se habla con la autoridad, esta es la evaluación y además las recomendaciones que salen de la evaluación son, o las sugerencias, son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Obligatorio. Usted tiene que, va a la Asamblea Legislativa, usted tiene que adoptar estas medidas antes el diálogo con la autoridad para llegar a un acuerdo de estas son las que tiene porque las tiene que hacer. Es decir, se acaba de evaluar la política de la Ciudad de México ahora de gobierno que terminó y van a darle, Evalúa le va a dar las recomendaciones a la nueva Secretaría del Agua y las tiene que hacer en un periodo y tiene que reportar cómo le hizo. Ya avanzamos, al menos en esta parte, en esta entidad federativa, ya avanzamos en evaluarla, ¿sí? Y tendrá que reportar cómo avanzó. Es un pasito, ¿no? En donde vamos viendo, no fue eficaz a lo mejor la política, no tenía usted indicadores, no los monitoreó, pero le estoy diciendo ahora que los monitore y que me dé un informe en X tiempo. Entonces ya empezamos a retroalimentar la política y en eso creo yo que ya nos orientaríamos un poquito a que en el futuro sí tenga eficacia y efectividad de esa política. ¿Sí? O sea, que se dé cuenta que lo que había previsto, no lo hizo, porque no lo hizo. O sea, esa es la retroalimentación. Gracias, doctora. Le pediría que ahí nos invite, nos incluya para esos
planes nacionales hídricos o estatales. Nos invite. Sí, sí, sí. El Pues, doctor sí. Exebio, adelante. Si tiene algún comentario o pregunta, por favor. Adelante, doctor. Doctora Judith, buenas tardes. Gracias por su presencia y apoyo a estos eventos. Gracias también por su invitación para el día viernes, ¿no? Eh, la parte de lo que comenta el doctor Enrique Rubiños, de la parte de la falta de eficacia, la parte de eficiencia, de seguimiento, de implementación a toda la normatividad, ¿no? Y luego que viene pues una ley general de aguas, digamos, sobre la ya existente. En antiguas, digamos, o ya leyes o decretos o normatividad sobre el manejo y uso del agua, la administración del agua, había un control en campo, un cierto seguimiento, un cierto orden, pues. Y eso era base de lo que se conocía y se llamaba la policía hidráulica, en el que era la encargada de poner orden en el cumplimiento, de alguna forma, de toda la normatividad. ¿Qué piensa usted? Porque ahora ya no se incluye, no se considera. Entonces, ¿cómo hacerle? Porque la normatividad, como usted dice, ahí está y se sigue mejorando. Pero nuestro detalle, pues ya es en campo, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer, o qué pudiera proponerse, doctora Judy? Mire, es verdad que se ha disminuido mucho eh, la, la eficacia de la autoridad del agua, porque primero se ha reducido el personal. Si nosotros vemos la policía del agua que existió, pues ya no existe, aunque alguna vez se ha mencionado, deberíamos de volver a traer a cuenta la policía, retomarla. Incluso en algunas de estas discusiones sobre modificaciones a la ley, se habla de que la Guardia Nacional tenga su sección de policía del agua, de especialistas en agua, dado que está distribuida por el país, que pudiera tener especialistas. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Hay menos de 180 inspectores de Conagua y otro tanto de Profepa, o sea, digamos 360 en el mejor de los casos inspectores en el país, para supervisar todo lo que pasa en el país, todos los usuarios, todos los usos, si lo están haciendo bien, si miden, si no extraen de más, si no contaminan. No existe, no existe y el problema, pues, cada programa hídrico, si ustedes lo ven, habla que el problema aumenta. Ninguno hasta ahorita dice y logramos reducir en este aspecto o alcanzar la meta que nos hayan establecido. Todos vemos más acuíferos, cada año más acuíferos sobreexplotados, cada sexenio. Entonces, sí tenía un papel, sí sería bueno retomarlo, y como no va a pasar, porque como no va a pasar en el sentido de que cada año, cada gobierno les pide, como ya pidieron ahora, reduzca usted sus recursos humanos un 10%. ¿No? Pasó en la Ciudad de México, pasa también en Conagua, y pues con esto tienen que trabajar, ¿no? Con estos inspectores o personal tienen que trabajar. Y no digo en el ámbito regional, cada vez se quedan sin personal. Y sin personal cualificado, es decir, que sepa hacer una inspección, que sepa recoger una muestra, que sepa vigilar cómo se está usando el agua, y que sepa de derechos humanos para que no llegue y cierre porque sí, y después venga un abogado y diga, pues mire, no sigue el procedimiento, ¿no? Entonces, se complejiza más y con menos personal es más difícil. Pero ¿qué hay? ¿Cómo sí? Digamos, algunas propuestas son realizar convenios con los estados, quizás no con todos, pero con algunos que tienen capacidades y algunos han alzado la mano. Guanajuato, Nuevo León, dice, yo tengo un
una fortaleza en mi autoridad ambiental y puedo hacer inspecciones. Las puedo hacer, pero a cambio de qué. ¿Sí? Hay un acuerdo, me delegas unas funciones, son tuyas con agua, pero me delegas unas funciones y de eso a lo mejor si es recaudar, imponer multas, vigilar, yo me puedo quedar con un porcentaje. O sea, hay muchas maneras. Otra es en el nivel más comunitario y a lo mejor sobre todo para el monitoreo y la vigilancia, involucrar a la población. O sea, sí hay. La cuestión es hasta qué punto la autoridad del agua, que es la que tiene la competencia, de la atribución quiere hacer esto, quiere abrir estos espacios, ¿no? Debería, porque pues sola no puede, ya lo hemos visto, debería. Formas hay, dado que, o la que decía yo, si la Guardia Nacional va a tener su sección de policía del agua, pues qué bueno, ¿no? También podría ser otra. Hay fórmulas, la cuestión es que haya alguna, ¿sí? ¿No? Y que no nos quedemos como estamos con los 180 inspectores que tiene la Conagua y que no se dan abasto. Gracias, doctora. Doctor Rubiñas. Gracias, doctor Exebio, gracias, doctora. Pudiéramos platicar mucho más, son temas muy interesantes, pero bueno, hay un programa, doctora, y hay que seguirlo. Agradecemos su participación y siempre en contacto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Sí, Hasta bueno, luego. continuando con... Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. El posgrado en hidrociencias. Prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.